Buen día con todos, jóvenes. Buen día, Brian. Buen día, Anthony. Alison, buen día con todos. Saludos, jóvenes. Buen día. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy. Nos toca el curso de física, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Saludos a todos. Buen día. Vamos a empezar la clase de física. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, Dylan, Paulina, buen día. Buen día, Jennifer. Saludos a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a trabajar entonces con el curso de física. Saludos nuevamente. Se ubican entonces su librito, en su libro, en la página 65, jóvenes. Pero antes vamos a repasar algo que ya lo hemos visto anteriormente, porque este tema, el siguiente tema de física, que es empuje hidrostático, lo hemos tocado un poco, o hace referencia también a la estática, o la hidrostática, perdón, ¿cierto? Al estudio de los líquidos en reposo, ¿cierto? ¿Qué tal, qué tal? Buen día. Ahora, pero para ello les había enviado una diapositiva de lo que era el tema de hidrostática. Entonces vamos a repasarlo en un momentito porque justo vamos a tocar un tema que también está incluido ahí. ¿Ok? Entonces por acá voy a compartir, a ver pantalla para poder recordar este tema. ¿Listo? Porque ahora sí lo vamos a coger de lleno para poder estudiar lo que es, por acá, el empuje. A ver, ¿listos, jóvenes? A ver, todos atentos ahí. Vamos a recordar primero, a ver, por acá he tenido algunos conceptos importantes, unos conceptos previos que habíamos visto nosotros anteriormente con respecto al tema de densidad, ¿cierto? Ahí está, porque también vamos a utilizar la densidad. Atentos acá. ¿Cómo calculamos la densidad, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculamos la densidad de los cuerpos? A ver, recordando un poco. Fuerza sobre área. Densidad de los cuerpos. Densidad. A ver, la densidad, ¿cómo se calculaba? La presión es fuerza sobre área. Presión en los cuerpos es fuerza sobre área. Pero la densidad se calculaba dividiendo la masa sobre Volumen. El volumen sobre el volumen. ¿Cierto? La densidad de los cuerpos, aquí está, mira, se calcula dividiendo la masa sobre el volumen. Densidad del símbolo ρ, masa sobre volumen, ¿cierto? Eso es importante porque esta formulita vamos a usarlo bastante en lo que es empuje, ¿ok? Donde la masa se da en kilogramos, a ver, ¿listo? El volumen se da en metros cúbicos y ya saben cómo convertir, ¿se acuerdan? Si tengo en centímetros cúbicos, ¿cómo lo convierto a metros cúbicos? ¿Cuál era el factor de conversión? ¿Se acuerdan? A ver. Un metro cúbico, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivale? A ver, acuérdense. Factor de conversión. Un metro cúbico equivale a 6. 10 a la 6 10 a la 6. centímetros cúbicos, ¿cierto? No lo olviden. Y un metro cuadrado, ¿a cuántos centímetros cuadrados equivale? Un metro cuadrado equivale a 10 a la cuarta. 10 a la 4, claro, centímetros cuadrados. Muy bien, esos factores ya lo deben tener en mente. Vamos repasándolo así constantemente. Y luego, como recalco, la densidad es masa sobre volumen, la masa en kilogramos, el volumen en metros cúbicos. La densidad resulta en kilogramos sobre metro cúbico. Y como densidad conocida, tenemos la densidad del agua. Rho del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, que multiplicado por 1000, automáticamente se convierte en kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Y la densidad del agua, entonces, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad del aceite, 800 kilogramos sobre metro cúbico. Generalmente se utilizan estos datos, por eso les hago mención ahora. Y luego la presión es fuerza sobre área, ¿cierto? La presión, fuerza sobre área, pero fuerza normal. La fuerza, saben ustedes que se da en Newton, el área en metros cuadrados. Y Newton sobre metro cuadrado equivale a 1 Pascal. ¿Listo? Eso para recordar esas dos formulitas porque lo vamos a utilizar. Ahora sí, por acá, vamos a continuar explicando. Esta diapositiva, ustedes ya la tienen, ¿cierto? Esta diapositiva la tienen, jóvenes. Aquí vamos a repasar. A ver, atentos. ¿Qué cosa es el empuje? Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. A ver, lo vemos un poquito en la vida real. El empuje, si ustedes, por decir, tratan de introducir una pelota dentro de una piscina, ¿cierto? Con agua, obviamente, ¿no? Tratan de introducir, lo empujan
¿cierto? Obviamente con una fuerza hacia abajo. ¿Y qué sucede con la pelota si lo sueltan? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Qué sucede con la pelotita? La pelotita sube, Sube ¿cierto? ¿Y por qué sube? Ustedes lo empujaron hacia por abajo, la lo presión sueltan del y suelo, sube, Del ¿cierto? agua. del agua, En este caso sería por la fuerza que ejerce el agua. El agua ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba, hacia ¿cierto? arriba. Arriba. Y esa fuerza se denomina empuje. ¿Está bien? Todo líquido siempre ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba cuando se trata de introducir otro cuerpo dentro de él. Si tratamos de introducir de repente un ladrillo, a ver, si introducimos un ladrillo en una piscina, ¿qué sucede? ¿Lo empujará o no lo empujará? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo empuja o no lo empuja? No, no. Si ustedes colocan un ladrillo dentro de una piscina, ¿el agua lo empuja o no lo empuja? Sí, Hacia abajo. Pero lo si es empuja. pesado, hacia Pero abajo. eso voy. No, atentos, atentos. Lo empuja. Lo que pasa que esa fuerza de empuje no es suficiente con el peso del ladrillo. El peso del ladrillo es mayor, por eso es que se va hacia el fondo. Pero de todas maneras, el agua lo va a empujar. Pero como el peso del ladrillo es mayor, por eso es que se va hacia el fondo. ¿Está bien? El equilibrio iría hacia abajo. ¿Está bien? Siempre los líquidos van a ejercer una fuerza verticalmente hacia arriba. Solo que sucede que de repente el peso es mayor, por eso se hunde, ¿cierto? Todo cuerpo metálico generalmente, o en este caso el ladrillo, como su peso es mayor al empuje, por eso se hunde. ¿Está bien? ¿Ok? Pero siempre va a haber el empuje. Entonces, profesor, ¿qué cosa es un empuje hidrostático? Es esa fuerza que ejercen los fluidos. Pero cuando hablo de fluidos, ¿a qué me refiero? ¿Solamente al agua o a diversos líquidos? Diversos líquidos. Exacto. Y cuando hablamos de fluido, también nos referimos a un gas, ¿sí? A los gases, perdón. Cuando hablamos del concepto de fluido, concierne a lo que es líquidos y también gases. ¿Por qué? Porque fluido quiere decir que un cuerpo va a deslizarse sobre otro. Los líquidos se deslizan sobre otro, ¿cierto? Los gases también circulan mediante o por otro cuerpo. Por eso que a ambos se le conocen como fluidos, porque fluyen en otro cuerpo. ¿Está bien? Ahora, entonces el empuje hidrostático no es otra cosa que el principio de Arquímedes. ¿Y cuál es la definición? Por acá me dice, es una fuerza que ejercen los líquidos a todo cuerpo que está parcial o totalmente sumergido en él. Ahí está, y en esta figurita lo vemos, mira, lo vemos. El empuje, cuando trata de introducir un cuerpo de un volumen V, trata de introducir dentro de un líquido, el líquido ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba, denominada empuje. ¿Está bien? Y ese empuje, ¿cómo calculamos ese empuje? Para poder calcular ese empuje tenemos una formulita. Ese empuje depende de quién? Depende de la densidad del líquido, depende de quién, de la gravedad y también del volumen que está sumergido. Por acá me dice, el empuje, ¿cómo se calcula, profesor? Es igual a la densidad del líquido, esta ρ del líquido, por la gravedad y por BS. ¿Qué cosa es BS? El volumen sumergido. Por acá tenemos cada una de las variables. ρL, densidad del líquido, en kilogramos sobre metro cúbico. G es gravedad, en metros sobre segundo al cuadrado. BS es el volumen sumergido, en metros cúbicos. Y E es empuje. Como es una fuerza el empuje, se da en Newton. ¿Está bien? V es el volumen total del cuerpo. Aquí está el volumen total del cuerpo, que se da en metros cúbicos. Y por acá tengo densidad del cuerpo. ρC es densidad del cuerpo, que también se da en kilogramos sobre metro cúbico. Esta diapositiva la tienen, estamos repasándola acá, y es bueno anotar las formulitas, que lo vamos a ver en un momento. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué consistía el principio de Arquímedes? Porque esta formulita matemáticamente obedece al principio de Arquímedes. ¿Y qué me dice el principio de Arquímedes? A ver, jóvenes, miren, ¿qué sucede? Ese empuje lo vemos acá de manera práctica. Si tengo un recipiente, acá tengo un recipiente que contiene un líquido, ¿ok? Y trato de introducir, pero este recipiente, a ver, para aclararlo, este recipiente tiene líquido hasta al ras, ¿cierto? Totalmente, hasta el borde del nivel del recipiente. Introducimos un cuerpo en ese recipiente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el líquido? A ver, Se bota. claro, se Se borra. desborda, profesor, se desborda. Claro, el líquido sale, profesor, muy bien, ¿cierto? Se rebalsa. Ese líquido que se rebalsa, lo saco en este otro recipiente, el líquido que se rebalsa,
lo peso, ¿cierto? Y a ese peso se le conoce como empuje. ¿Está bien? En la forma práctica lo vemos, ese líquido desalojado, lo pesamos y viene a ser ¿qué cosa? El empuje. ¿Está bien? Eso es prácticamente. Y matemáticamente tenemos nuestra formulita, que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Y ese empuje, como es una fuerza, es el peso del líquido desalojado. Eso es otra cosa que el principio de Arquímedes. ¿Está bien? Ahora, esa formulita del empuje lo vamos a usar a continuación. Listo, esto es para recordar cómo se calcula el empuje y en qué consiste el principio de Arquímedes. Muy bien, pero también debemos aclarar algo más acá, mira, a ver, por acá lo tenemos en la siguiente diapositiva que tengo por acá, el peso aparente. A ver, el peso aparente, para recordar por acá, a ver, vamos a ponerlo en presentación para poder explicarlo mejor. Miren, por acá. A ver, vamos a obtener el peso aparente. Acá está, mira. Profesor, el peso aparente, y hay un peso aparente y un peso real, ¿cómo lo obtenemos? A ver, les había hecho esa pregunta antes, pero vamos repasándolo por acá. A ver, jóvenes, miren, si yo tengo por acá un cuerpo de repente, ahí está, y ese cuerpo lo peso, a ver por acá lo voy a pesar, ¿listo? Y de repente su peso es de 50 newton, ¿está bien? Este cuerpo tiene un peso de 50 newton. Ahora, lo introduzco dentro de un recipiente. Lo introduzco dentro de un recipiente. Ahí está. Lo introduzco dentro de un recipiente y lo peso de repente, profesor. Ahora les pregunto, ¿este peso, el peso del cuerpo, será el mismo o no será el mismo dentro del líquido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el mismo o no será el mismo dentro del líquido? No. No, no es el mismo. Si pesó aquí afuera en el aire pesó 50, ¿cierto? Dentro del líquido va a marcar otro, ¿cierto? Va a marcar otro. Supongamos, profesor, que marcó de repente, ahora vamos a ponerle 30. 30 newton. Ajá. ¿Por qué es diferente en el aire y dentro del líquido? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué, profesor? ¿Debido a quién? Debido al empuje. Ajá, debido al empuje. ¿Por qué, profesor? A ver, les hago acordar por qué. Porque se supone cuando ustedes introducen un cuerpo dentro de un líquido, ¿qué fuerza aparece? Aparece una fuerza vertical hacia arriba, que vendría a ser ¿quién? El Empuje. empuje. Profesor, o sea, cuando introduzco un cuerpo dentro de un líquido, hay una fuerza que ayuda, ¿cierto?, a levantar ese cuerpo, por supuesto, y esa fuerza es el empuje. O sea, profesor, si nosotros realizamos un diagrama de cuerpo libre, aquí el empuje, ¿cierto?, el peso va hacia abajo, miren, y el empuje va hacia arriba. Pero se dan cuenta que hay una diferencia. En el aire pesó ¿cuánto? 50. Y dentro del líquido pesa 30. Entonces, ¿cuánto sería el empuje entonces? Porque debe estar en equilibrio y debe ser igual. El peso en el aire debe coincidir con el mismo peso del cuerpo, porque el peso del cuerpo sigue siendo el mismo. Profesor, ¿cuánto sería el empuje para que llegue el equilibrio? Si acá 20. es 30, 20. acá debe ser 20, claro, porque debe ser igual, profesor, en el equilibrio debe ser 50 afuera y 50 adentro. Entonces, por eso que vemos lo siguiente. Aquí dentro de los líquidos siempre va a existir, ¿qué cosa? Un peso aparente, porque no es el peso real, peso aparente. ¿Por qué, profesor? Porque el líquido ejerce un empuje. Por eso es que de repente, si ustedes lo pesan con un dinamómetro, generalmente se utiliza para medir las fuerzas, va a marcar diferente. Y el peso en el aire, profesor, es el peso real. Por acá. Tenemos un peso, siempre el peso en el aire es el peso real. Ahora, ¿cómo calculamos ese peso aparente? Para eso tenemos la formulita acá, mira. WA viene a ser el peso aparente. Ese peso aparente. ¿Y cómo se calcula el peso aparente? Restando el peso real menos E. ¿Qué cosa era E? Me dijeron, ¿qué cosa era E? Empuje. Empuje. Muy bien. Entonces, profesor, el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. De esa manera podemos calcular el peso aparente. Por acá tenemos entonces el peso real, ahí está, peso real, y E viene a ser
el empuje. A ver, ¿y me podrían decir cuáles son las unidades del peso aparente, el peso real y el empuje? ¿Cuáles serían sus unidades? A ver. ¿En qué unidades haría medido el empuje, el peso real o el peso aparente? Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas magnitudes tiene una flechita, y las flechitas son fuerzas, ¿cierto? Son fuerzas, profesor. El peso es una fuerza, el empuje también. ¿Y en qué unidades se da la fuerza? ¿Se acuerdan? En Newton. Newton. El empuje sería en Newton, el peso también es una fuerza, se da en Newton, y el peso aparente, ambos se dan en Newton. Conclusión, profesor, ¿cómo calculamos el peso aparente? El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Siempre el peso el peso real va a ser mayor que el peso aparente, siempre. ¿Por qué? Porque el peso aparente siempre se calcula dentro de líquidos, y el líquido siempre ejerce una presión o una fuerza en sentido contrario. Por eso es que va a pesar menos. Siempre el líquido te ayuda a cargar a ese objeto, ¿cierto? Que es más pesado, o podría decirse que es más ligero en el agua. Podría decirse porque el peso es igual. Lo que pasa es que el empuje te ayuda a levantar cualquier cuerpo que está dentro de un líquido. Muy bien. Entonces, con esta formulita de peso aparente y el empuje, vamos a calcular algunos empujes que se van a presentar en su librito. Muy bien, jóvenes. Este video lo voy a volver a subir, jóvenes, para que lo tengan. Y esta diapositiva sí la tienen, para que la puedan repasar también. Listo. Entonces, ahora sí, nos ubicamos en su librito, jóvenes, ubíquense en su librito, en la página, página 66 tengo por acá, página 66, vamos por acá visualizando, página 66, vamos a ver la aplicación del empuje, ya, acá, página 66, ejercicio número 1, a ver, me corroboran si tienen la misma página, yo tengo la página 66, listo, chicos, acá, a ver, página 66, ejercicio número 1, vamos a trabajar con el empuje. Y como siempre, para recordar, ¿cierto? El empuje por acá. El empuje es la fuerza que ejercen los líquidos en sentido vertical hacia arriba. ¿Y cómo se calcula el empuje? La densidad del líquido multiplicado por, ¿quién les dije? Por la La gravedad. gravedad Y por la altura. y por, a ver, BS. BS. volumen sumergido. Ajá, no lo olviden, BS, volumen sumergido. Tienen la fórmula parecida a presión hidrostática, ¿cierto? Presión hidrostática era densidad del líquido por gravedad y por altura o profundidad. Aquí no, el empuje es por el volumen sumergido. ¿Listo? Ahora, profesor, problema número 1 me dice, un bloque de 500 newton de peso se encuentra parcialmente sumergido en agua. Calcular el volumen sumergido. Allá. Entonces, como está sumergido en un líquido, voy a dibujar un recipiente, por acá, un recipiente, listo, y dentro del recipiente me dice que un líquido se encuentra parcialmente sumergido. Ahí está, el recipiente, por acá. A ver, repasamos este recipiente, dice, un bloque de 500 newton de peso se encuentra parcialmente sumergido en agua. Por acá tengo un cuerpo que está parcialmente sumergido. Vamos a dibujarlo entonces. A ver, aquí está, parcialmente sumergido, así, listo. Ahí está. Pero me dice que está sumergido en agua, o sea, el líquido que contiene por acá, ¿cierto? El líquido que hay es H2O, ¿cierto? Listo. Profesor, pero yo me acuerdo que cuando utilizamos el agua, la densidad es conocida. ¿Cuánto vale la densidad del agua? ¿Se acuerdan? ¿Densidad del agua cuánto vale? Conocido. Rho del agua, la densidad del agua vale. A ver, lo tenemos ahí. ¿Cuánto valdría la densidad del agua? Lo conocen. Vale 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero convertido a kilogramos sobre metro cúbico era 1000. 1000. Ajá, ya tengo, profesor, la densidad del agua. Kilogramo sobre metro cúbico, como dato. Eso lo conozco, profesor, muy bien. Listo. Ahora, como me dice que este bloque tiene un peso, ahí está, mira, tiene un peso, ¿de cuánto, profesor? De 500 newton. Es lo que dice el problema, ¿cierto? El peso es una fuerza, no lo olviden. Se encuentra parcialmente sumergido en agua. Calcular el volumen sumergido. Nosotros sabemos lo siguiente, de que si el cuerpo ejerce un peso, ¿cierto? Verticalmente hacia el centro de la Tierra, el líquido que ejerce verticalmente hacia arriba. ¿Qué ejerce el líquido? Empuje.
El empuje, El profesor. empuje. Hay un empuje. Ahí está, muy bien. Y el empuje va en sentido contrario, verticalmente hacia arriba. Y como está parcialmente sumergido, quiere decir que está flotando. Ni se hunde al fondo, ni sale todo, ¿cierto? Quiere decir que está en equilibrio, ¿cierto? Profesor, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Abajo. Entonces puedo decir lo siguiente, puedo decir de que el empuje o el peso es igual a ¿quién? Al empuje, ¿cierto? Claro, profesor, está en equilibrio, el peso es igual al empuje. Muy bien, pero el empuje lo conocemos. ¿Cómo calculamos el empuje, jóvenes? Tenemos su formulita para calcular el empuje. Acá está, profesor. Densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Ah, ya, muy bien, listo. Vamos a reemplazar ahora, miren. Profesor, el empuje lo conozco. El empuje es igual al peso. ¿Y cuánto es el peso del cuerpo? ¿Lo conocen? ¿Cierto? Porque el empuje... 500. Ajá, 500, 500. profesor, porque mira, aquí está, 500 es el peso y el peso es igual al empuje. Muy bien. El empuje sería entonces 500. Aquí está, 500 newton. Y esto es igual a la densidad del líquido. ¿Qué líquido tienen dentro del recipiente? ¿Qué líquido tienen? Agua. 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 ¿Y cuánto es la densidad del 1000. agua? 1000. Profesor, 1000. Ahí está, 1000. Profesor, ¿y las unidades? Si las unidades están en kilogramos sobre metro cúbico, ya no nos tenemos problema, están las unidades correctas. Continuamos con los valores solamente. Por G. ¿Qué cosa es G? La aceleración de la Gravedad. gravedad. ¿Y cuánto vale? 10. 10. 10. ¿Y multiplicado por quién? Por el volumen sumergido. Y el volumen sumergido es lo que me pide calcular, ¿cierto? Mira, calcular el volumen sumergido. Ah, ya, profesor. Ya está facilito, solamente he colocado los valores, miren. Ahora sí, mire. Profesor, tenemos acá 500. Atentos ahí, miren, 500. Por acá es igual 1000 por 10. 1000 por 10 es 10.000, ¿cierto? 10.000. 10.000. ¿Cómo pasa el otro miembro? ¿Cómo pasaría el otro miembro? Dividiendo. Dividiendo. Sería 10.000 acá abajo. Ahí está. Listo, ya sale. Mira, por acá me queda el volumen sumergido. Simplificamos los ceritos. Miren, se van las bolitas. Se van por acá. 2 ceritos arriba. 2 ceritos abajo. Listo. ¿Cuánto es 5 entre 100? ¿Cuánto sería? 0,5. 0,5. A ver, ¿cuál sería? ¿0,5 o 0,05? 0,05. Ajá, claro. 0,05. Como las unidades estaban correctas, eran las adecuadas en el sistema internacional, entonces me queda 0,05 metros Cúbico. cúbicos. Ahí está. Esa es la formulita para usar, ¿qué cosa? El empuje. No olviden que el empuje siempre lo proporciona todo líquido, ¿cierto? Cuando un cuerpo se trata de introducir dentro de él. Y siempre el empuje es verticalmente hacia arriba, no lo olviden, hacia arriba. Listo. Así vamos a utilizar la formulita de empuje. No olviden las unidades. Las unidades de fuerza, con esta formulita, para acordarnos, es en Newton. ¿Está bien? Las unidades de la densidad de los cuerpos, en el caso de los líquidos, es en kilogramo sobre metro cúbico. La gravedad, ya lo conocen, en metros sobre segundo al cuadrado. Y el volumen resulta obviamente en metros cúbicos. Esas son las unidades que ustedes deben tener en cuenta para poder reemplazar la formulita. ¿Está bien? El empuje es una fuerza en Newton, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad metros sobre segundo al cuadrado y el volumen siempre en metros cúbicos. Muy bien, está el desarrollo del problema número 1. Pasamos al siguiente. A ver. Problema número 2. Me dice, un tronco de pino flota con un 20% de su volumen fuera del agua. Halle la densidad del tronco en kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Vamos a dibujar, a ver. Como está flotando, dibujamos como siempre un recipiente. ¿Ok? Dibujamos al recipiente por acá. Aproximadamente. Ahí está. El recipiente. Por acá. El líquido. Y vamos a dibujar por acá un tronco, me dice ya. A ver, un tronco de pino flota con 20% de su volumen fuera del agua. A ver. Acá, aproximadamente, un tronco.
Ya, y vamos a completar ese tronco. Listo. Ahí está. Me dice, un tronco de pino flota con el 20% de su volumen fuera del agua. O sea, fuera del agua hay 20%. Miren, 20%. Está flotando hacia afuera. Si está flotando el 20%, ¿cuánto estará dentro del agua? ¿Cuánto estará sumergido? Por lógica, sería 80%. 80%. 80% sumergido. Ah, ya, profesor. O sea, ya tenemos un dato, miren. El volumen sumergido es el 80% del volumen total de Vs, pongamos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, el 80% de ese volumen es el sumergido. ¿Qué más dice? Fuera del agua. Si me habla de agua, quiere decir que ese recipiente contiene agua, profesor. H2O. Muy bien. Contiene agua. Listo. Halle la densidad del tronco en kilogramos sobre metro cúbico. Me pide calcular la densidad del tronco. ¿Está bien? Densidad del tronco. Del cuerpo sería en este caso. ¿Ok? Densidad. Muy bien. Y ustedes saben la formulita. ¿Cómo calculamos la densidad? ¿Se acuerdan que lo repasamos hace un momento? ¿Cómo se calcula la densidad de los cuerpos? ¿A qué es igual la densidad? Era Sobre volumen. Fuerza sobre volumen. masa del cuerpo No, masa sobre volumen. Claro, sobre masa sobre volumen. ¿Está bien? Masa sobre volumen. Pero obviamente del cuerpo. Acá vamos a poner del cuerpo, del cuerpo. Muy bien. Esa es la formulita, profesor. Necesito entonces la masa, ¿cierto? Para poder calcular y el volumen para poder calcularlo. Muy bien. Pero ustedes saben algo. Ustedes saben lo siguiente. Ustedes saben de que este cuerpo posee peso, ¿cierto? Y todos los cuerpos o el peso va dirigido verticalmente hacia el centro de la Tierra. A ver, vamos a quitar esto, vamos a colocar acá el peso. Entonces por acá va el peso. Listo. El peso va verticalmente hacia el centro de la Tierra. Profesor, me acuerdo de algo. Aquí también existe agua, este líquido, y este líquido le ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba. Esa fuerza es el Empuje. 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 Muy bien. Ahí está. Listo, profesor. ¿Hay otra fuerza, profesor? No hay otra fuerza. El peso del tronco y el empuje del líquido. No hay otra fuerza, profesor. Está flotando ahí. Si está flotando, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, sabemos que las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las que van hacia abajo. O sea, profesor, el peso debe ser igual a ¿quién? Al empuje, ¿cierto? El empuje. El peso es igual al empuje. Listo, profesor. Pero a mí me pide, o nos está pidiendo, la densidad del tronco. Allá. Pero ustedes saben algo más, que el peso es igual al empuje. Pero ¿cómo calculamos el empuje? ¿Cuál es la formulita del empuje? Lo conocemos. La formulita del empuje que es Densidad. igual. ¿Densidad de quién? Densidad líquido. del Líquido. líquido multiplicado gravedad. por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. 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 Ajá, el volumen sumergido. Muy bien. Pero ustedes saben algo más también, miren. Atentos. Ustedes saben que el peso, a ver, por acá, ojo, ¿cómo se calcula el peso? Ajá. ¿Cómo calculamos el peso? ¿Se acuerdan? Peso, ¿cómo se La calcula el peso? gravedad por... Falta algo, falta algo. ¿Gravedad por quién? A ver, el Masa. peso. Por masa, por masa. Por Gravedad. masa. Ah, ya, profesor. El peso se calcula Volumen. multiplicando la masa por gravedad. Muy bien. Reemplazo, mira, como este es el peso, ¿cierto? Voy a reemplazar acá. El peso, profesor, por acá jalamos, atentos acá solamente formulita, masa por gravedad, ¿cierto? Masa por gravedad es el peso. Ahí está, masa por gravedad. Y esto es igual a la densidad del líquido, miren, atentos ahí, por la gravedad y por el volumen sumergido. ¿Está bien? Miren, de aquí vamos a sacar, ¿qué me pedía, profesor? La densidad del tronco, no se olviden, ¿eh? Me pide la densidad del tronco. Profesor, pero acá no hay formulita de densidad. Pero puedo simplificar algo. Hola. Volvió. No, no volvió. Estoy, Sí volvió, sí volvió. el audio se desconfiguró. A ver, me quedé colgado un instante. Vamos a continuar con el problema. Ya, listo. Como ya lo han visto más o menos, voy a hacerlo más rapidito. Por acá voy a dibujar entonces, estamos en el problema número 2. Aquí había dibujado el recipiente. Listo. Dentro había un tronco. Ahí está. Voy un poquito más grande. Ahí está el tronco, que tenía 20% hacia afuera, ¿cierto? Y por deducción 80% debe estar hacia adentro.
Ahí está. Y también habíamos visto de que este tronco tiene un peso y el líquido ejerce un empuje verticalmente hacia arriba. ¿Listo? Y como es agua, ustedes saben que la densidad del agua vale ¿cuánto? ¿Vale? 1000, ¿cierto? Muy 1000, bien. sí. Y me pedía calcular la densidad del tronco, densidad de ese cuerpo. Y ustedes saben que la densidad es masa sobre volumen. ¿Listo? Muy bien. Y también habíamos dicho que, como está en equilibrio, el peso es igual a ¿quién, profesor? Al empuje. El peso es igual al empuje. Claro, está en equilibrio. Y también sabemos que el peso se puede calcular. ¿Cómo calculamos el peso? Lo reemplazamos de una vez. El peso es Masa por gravedad. gravedad. Ah, ya, profesor. Esto es igual. ¿Y el empuje? ¿Cuál es la formulita del empuje? El empuje se calcula multiplicando la Por la densidad del líquido. El líquido por por la gravedad. La gravedad El y volumen por sumergido. y por el el volumen volumen sumergido. Y acá podemos simplificar algo, ¿cierto? ¿Se puede ir la gravedad o no? Mira, ve. ¿Cierto? Se puede ir la Sí. gravedad. Claro, se puede ir la gravedad, profesor. Muy bien. Profesor, me pide a mí calcular qué cosa. El volumen de este tronco, ¿cierto? O la densidad, perdón, la densidad de este tronco. Y la densidad es masa sobre volumen. Pero ustedes saben algo, miren acá. La masa, profesor, ¿a qué es igual la masa? Profesor, ¿cómo puedo calcular la masa? Con esta relación, mira, ve, despeja aquí, ¿a qué es igual la masa? ¿A qué sería igual la masa? A ver si despejas ahí. ¿A qué sería igual la masa? Volumen por la densidad. Exacto. Profesor, el volumen está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Entonces la masa sería igual, en vez de masa, coloco acá su formulita. El volumen, V es el volumen total del cuerpo, multiplicado por ¿quién? Por la densidad del cuerpo. ¿Cierto? Ajá. Y esto es igual, por ahí el otro lado, el segundo miembro, densidad del líquido, mira, mira, multiplicado por ¿quién? Por el volumen sumergido. Listo. Y acá está la densidad del cuerpo. Mira, esto es lo que me pide. Vamos a reemplazar ahora. Atentos. Ahora sí reemplazamos. A ver, profesor, aquí tengo el volumen total. Este es volumen del tronco, no olviden, volumen total. Multiplicado por ¿quién? La densidad del cuerpo, lo que me pide calcular. Esto es igual a la densidad del líquido. ¿Cuánto es la densidad del líquido? ¿Qué líquido es en primer lugar? ¿Qué líquido es? Agua. Agua. ¿Y 1000. cuánto es la densidad del agua? 1000. Muy bien, 1000. Multiplicado por el volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido, jóvenes? 80%. 80%. Exacto. ¿Y cómo colocamos 80%? ¿Se acuerdan? 80 sobre 8 100. sobre 80 sobre 100. Exacto, 80 sobre 100. Pero 80 sobre 100, este es el 80%. ¿80% de quién? ¿De quién es? Del tronco. Del tronco. O sea, del volumen total, de V, ¿cierto? V es el volumen total del tronco. No lo olviden, acá le ponemos V es el volumen de todo el tronco. ¿Está bien? Entonces, profesor, es el 80% del volumen total. Ajá, ahí lo tengo. Miren, si se dan cuenta, se puede simplificar ahora sí algo. ¿Quién se puede V. simplificar? V, Claro, se va volumen. V. El volumen total del tronco se fue, profesor. Ah, ya, mira, ve. Ya va a salir. ¿Y quién me queda? Mira, me queda la densidad de La quién? Del densidad de cuerpo. tronco. Ah, Claro, el cuerpo es de tronco, está bien, el tronco, el cuerpo es el tronco. Muy bien, profesor, ya puedo simplificar algo, mira, se ve, se ve. ¿Dos ceritos se pueden ir o no? sí, de ceritos. Ajá, se va, profesor, dos ceritos abajo, dos ceritos arriba, mira, ya salió, ya, mira, ¿cuánto sale la densidad del tronco? ¿Cómo se multiplica? 800. Claro, 800. 10 por 80, 800, profesor. ¿800 qué? ¿800 qué? ¿Densidad en qué unidades resulta? ¿Se acuerdan? Densidad en Newtons. Newton. kilogramos Sobre metros cúbicos. Sobre metros cúbicos. Ah, no olviden, la densidad se da en kilogramos sobre metro cúbico. Newton es la fuerza, no confundamos. Acá es la densidad del tronco. Ahí está, profesor. Saldría entonces la D. ¿Ok? Se dan cuenta, mira, acá es un reemplazo de formulita solamente. No olviden, por eso bien claro les digo, la densidad. ¿Cómo se calcula la densidad Rho? Masa sobre volumen, pero densidad del cuerpo. Profesor, y aquí puedo calcular la masa, porque esto pasa multiplicando, mira. La masa es densidad multiplicada por el volumen es igual a la masa. Y esta es la masa que estoy utilizando para poder reemplazar acá, mira. Aquí dije, ¿a qué es igual la masa? Esta masa, profesor, ¿a qué es igual? Al volumen por la densidad. Claro, mira, densidad por volumen, aquí lo tengo. Ahí está, o volumen por densidad, que es lo mismo. Y esto es lo que me pedía, densidad del cuerpo o densidad del tronco, ¿cierto? Y igualé con el empuje, ya se fue la gravedad, densidad del líquido por el volumen sumergido. Aquí sigo bajando, densidad del líquido era 1000. El volumen sumergido, como me dice el volumen sumergido,
es el 80%, claro, 80 sobre 100, pero ¿de quién? Del volumen total. Por eso coloco V. V es el volumen total del tronco. No te olvides, de esa manera estamos desarrollando el problema número 2. ¿Ok? Me da tiempo para uno más. Completen ahí, jóvenes. Sí, tenemos todavía tiempo para hacer un problemita más sobre empuje. Así se va a relacionar siempre el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo. Y ustedes tienen que igualarlo siempre. Casi siempre se va a igualar. Muy bien. Completen ahí, me ponen su redacción, jóvenes. Completen para continuar. Tenemos tiempo para un problemita más. Tenemos tiempo para uno más, jóvenes. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Completamos? Sí, profe. Listo, seguimos entonces. Acá el lag me ataca. Seguimos. Acá. Listo. Problema número 3. Tenemos tiempo para uno más. A ver, así repasando suavemente para ver los ejercicios. A ver, listo. Problema número 3. Me dice, un cuerpo de 30 centímetros cúbicos, de volumen, ¿qué empuje experimentará si se sumerge en alcohol cuya densidad es 790 kilogramos sobre metro cúbico? A ver, profesor, aquí es Rho, este es Rho, no es P, es Rho. Listo, profesor, pero me habla de un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo está sumergido obviamente dentro de un líquido para que haya algún empuje. Muy bien. Dice, un cuerpo de 30 centímetros cúbicos de volumen. ¿Qué empuje experimentará si se sumerge en alcohol? Al decir se sumerge, quiere decir que está dentro de todo líquido, ¿cierto? Profesor, ese cuerpo, aquí está, mira, ese cuerpo tiene un volumen, acá afuera, el volumen de ¿cuánto, profesor? De 30 centímetros cúbicos. 30 centímetros cúbicos. Listo. Y me dice que la densidad de ese líquido, el líquido que vemos acá, está sumergido en alcohol. Vamos a suponer que sea metanol, ¿ya? Ustedes conocen ya el metanol, CH3, ¿cierto? Con el radical OH. Por acá. Entonces el líquido tiene una densidad de 790. Muy bien. Kilogramos sobre metro cúbico. Acá lo tenemos. Ahí está. Listo. Pero ustedes saben de que el cuerpo ejerce un peso verticalmente desde el centro de la Tierra y el líquido reacciona, ¿cierto? Reacciona con una fuerza que es el empuje. ¿Listo? Para ver la figurita. ¿Pero qué me pide a mí calcular? Me pide calcular, profesor, el empuje. ¿Y cómo se calcula el empuje? Empuje, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la formulita para el empuje? Densidad de líquido. Por la gravedad. La gravedad y Por volumen sumergido. el volumen sumergido. Pero como todo el cuerpo está sumergido, sería el volumen total. Por eso le coloco V solamente. ¿Está bien? El volumen sumergido acá coincide con el volumen total. Entonces, profesor, reemplazo, antes de que se me vaya la hora. Densidad de líquido. ¿Qué líquido tenemos? Profesor, es alcohol. 790. Ahí dice, ¿cierto? Por la gravedad. 10. Por el volumen. ¿Cuánto es el volumen, profesor? El volumen es 30 centímetros al cúbico. Pero hay que convertirlo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se convertía? Acá mismo lo convierto. Por metro. Arriba, un metro cúbico. Por 10 a la 6. 10 a la 6 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Ahí está. Acá lo que vamos a hacer es simplificar. Van anotando que se va la hora, jóvenes, se va a centímetros cúbicos y hay que resolver esta expresión. ¿Ok? La próxima clase completamos, antes que me gane el tiempo, completen hasta ahí, jóvenes. Lo que hay que hacer solamente ahora es multiplicar o simplificar con ese 10 a la 6 que está abajo. Se van a ir algunos ceritos y les va a salir el resultado. Como hay fuerza, ¿en qué unidades debe salir? El empuje es una fuerza, debe salir en Newton. Claro, en Newton, muy bien. Completamos este ejercicio en la siguiente clase. Ya ustedes pueden resolver y me dicen en la próxima clase cuánto les sale. Me ganó el tiempo, jóvenes. Gracias por su atención, chicos, chicas. Chao, profe, cuídese. Nos vemos, Chao, hasta la próxima. profe, Gracias por su gracias. atención. Chao. Hasta la Chao, próxima. profe. Nos vemos. Muy bien, muy bien. Nos vemos, chicos. Bye con todos. Chao, bye.